mapas, modelos y esquemas mentales. Ese es el conocimiento útil que desarrolla competencias. Por tanto, a mi modo de ver, ya tenemos un elemento para discriminar. ¿Qué tipo de información y de conocimiento no nos lleva a las competencias? ¿Y qué tipo de información y conocimiento nos lleva a las competencias? Y son los modelos, los esquemas y los mapas mentales. Hombre, evidentemente mucho más las teorías y mucho más los paradigmas. Pero conformémonos con eso. Y ahora, démosles instrumentos para que sean capaces de buscar, de discriminar, de evaluar. ¿Cómo? ¿Cómo discrimina una información si vale o no? Por los modelos, esquemas y mapas mentales que están construyendo. Que son los que dicen, no, pues esto no, esto tampoco, aquí no hay, aquí tal. Eso es. Y eso significa que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de que utilicen esos modelos, mapas o esquemas mentales de manera rigurosa, de manera crítica y de manera creativa. Segunda competencia. Funcionar en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos. En el siglo XXI no hay sociedades monoculturales, porque vivimos en un mundo global. Todas las sociedades son multiculturales. Por tanto, compartimos o vivimos con culturas diferentes, lenguas diferentes, normas diferentes, religiones diferentes, formas distintas de entender la vida. Y tenemos que enseñar a los futuros ciudadanos a vivir y a convivir en grupos complejos, cada vez más heterogéneos. Lo que significa capacidad para escuchar, para respetar, para compartir, para cooperar, colaborar, para defender las propias posiciones y para resolver los conflictos inevitables de manera pacífica, de manera democrática y de manera dialogada. No hay más. Y esto, según la OCDE, fijaros, es tan importante, es una competencia tan importante como la anterior para el ciudadano del siglo XXI. Porque tiene que aprender a convivir ahí y a resolver los conflictos así, a entenderse, a abrirse, a respetar al otro, a respetar la diferencia, a respetar la discrepancia. Pero eso requiere, claro, nadie va a aceptar estas reglas de juego si no hay un mínimo de justicia social. Así yo voy a respetar y a colaborar con los demás cuando yo no tengo nada y el otro tiene todo, cuando estoy en una sociedad absolutamente injusta y desigual. Claro, para poder desarrollar esta competencia y este contrato social de entendernos entre todos, es imprescindible conciencia social, conciencia de justicia, conciencia de solidaridad. Y esto es tan importante hoy como lo anterior. Y en la escuela difícilmente trabajamos esto. Empieza ahora con la educación para la ciudadanía y fijaros el bochinche que se ha montado en la sociedad. Cuando es fundamental trabajar ese aspecto, porque estamos viviendo cada vez más en sociedades complejas, heterogéneas, de grupos discrepantes. Y tenemos que entendernos en la discrepancia. No tenemos que entendernos con los que piensan como yo. Tenemos que entendernos con todos. Y empezar a saber dialogar, compartir y empezar a saber distinguir lo que es el territorio de lo público, lo que es el territorio de lo privado y lo que es el territorio de lo íntimo. Y estas tres esferas son básicas y las tenemos que enseñar en la escuela. ¿Cuál es el territorio de lo público? ¿Cuáles son las normas públicas que debemos respetar? ¿Cuál es el territorio de lo privado, en el que yo me pongo de acuerdo con quien quiera y como quiera? ¿Y cuál es el territorio de lo íntimo, que nadie se puede meter porque es mío? Eso hay que enseñar. Tercera competencia, capacidad para actuar de forma autónoma. Es decir, en ese mundo saturados de información y rodeados de incertidumbre, todos tenemos que estar aprendiendo a aprender a lo largo de toda la vida. Y esa es la capacidad fundamental del ciudadano del siglo XXI. Tener la autonomía suficiente para aprender de manera continua y permanente. Eso significa
enseñarles a que construyan criterios propios de pensar, de sentir y de actuar. ¿Y eso qué implica? Enseñarles a que se conozcan a sí mismos, es decir, autoconocimiento, autoestima y autorregulación. Que se conozcan a sí mismos, que sepan dónde están sus fortalezas y sus debilidades, en qué aspectos de lengua, de literatura, de matemáticas, de física, de lógica, etcétera, se encuentran bastante potentes, suficientes, y dónde tienen lagunas enormes en su mundo afectivo, en su mundo social, en su mundo personal. ¿Dónde están sus fortalezas y sus debilidades? Que se conozcan. Segundo, que se quieran como son, que quieran también sabiendo las fortalezas y las debilidades que tienen y sabiendo que aún así tienen abierto un mundo para mejorar. Y tercero, que aprendan a regularse. Es decir, que nosotros les vamos a ir transfiriendo nuestra capacidad para ayudarles a aprender a ellos mismos, para que ellos gobiernen su propio aprendizaje. Esa es nuestra obligación profesional, pasarles los trastos. Nosotros, como expertos, les estamos ayudando a que aprendan para que ellos aprendan a aprender por sí mismos. Y, como dice un adagio, los docentes enseñamos a los alumnos, a los estudiantes, o los formamos como las olas forman a la playa, retirándonos. Pues igual, para que ellos desarrollen su autonomía. Eso implica un binomio clarísimo: libertad y responsabilidad. Desde bien pequeñitos, libertad y responsabilidad. Libertad para ir optando. Y otra consecuencia que es un sacrilegio en la concepción académica que tenemos ahora. Quiere decir que no todos tenemos que estudiar lo mismo. No. Excepto los instrumentos básicos. Y los instrumentos básicos no son más que los lenguajes lógico-matemáticos y los lenguajes lingüísticos. Nada más. Todo lo demás debe ser poco a poco opcional y permitir que cada uno vaya desarrollándose en el camino y en la orientación y en los itinerarios en los que se sienta más a gusto y mejor. Eso de un traje para todos, una talla para todos, mismo conocimiento, mismo ritmo, mismo método, es absurdo. Tuvo su lugar y su razón en una época. Ya no. Porque ahora hay que conseguir que cada uno se identifique, consigue un estatus de autoestima suficiente para que se le abran los horizontes múltiples de la realidad tan diversa. Y cuando alguien no hace más que fracasar en el currículum común para todos, una talla para todos, no se le abre ningún horizonte, sino que cada vez se va hundiendo más en lo que hemos denominado el fracaso escolar. ¿Cómo romper el fracaso escolar? Permitiendo que cada uno vaya optando por su currículum. Pero bueno, es que no vas a ver nada de historia, no importa. Ya la sabrá en su momento. ¿Dónde podemos incidir para que ese niño ahora logre la autoestima suficiente como para querer aprender algo? Si es que el problema que tenemos es que no quiere aprender nada. ¿Para qué va a tener que aprender matemáticas, historia, geografía, etcétera, si no quiere aprender nada? Hay que romper ese círculo vicioso. Si no, claro que es carne de cañón del fracaso. Para el que va bien, adelante. Para el que no, no necesariamente tiene que llevar el mismo currículum, no pasa nada. Bueno, pues esas son las 3 competencias básicas que define De Secco. ¿Estamos de acuerdo con ellas o no? Esta es una opción política, que la deben de debatir nuestros representantes políticos y definir. ¿Hay alguna competencia que no esté ahí, que consideremos que es importante? ¿Qué ha hecho la Unión Europea?
esas 3 competencias las ha convertido en 8 o en 9, y España también. La primera la han convertido en las áreas del currículum. Y han dicho, la primera, pues bueno, bien, no importa, siempre y cuando cada una de esas áreas del currículum la consideren de la misma manera que se consideran las competencias. Es decir, que son sistemas de comprensión y de actuación, donde el individuo en ese ámbito tiene que aprender a comprender, analizar, diseñar, planificar, actuar, evaluar y reformular. Pero claro, las 2 últimas las han dejado en 2 nada más y ya han desequilibrado. El documento inicial daba tanta importancia a la primera como a la segunda como a la tercera. Y ahora la primera se ha convertido en 6, la segunda se ha quedado en 1 y la tercera se ha quedado en 1. Bueno, no importa si realmente tenemos la voluntad política de llevarlas a cabo de manera definitiva, de manera decidida, clara, valiente. Así. ¿Qué quiere decir? Que las competencias seguirán siendo las finalidades y ahora tenemos que repensar todo para acercarnos a esas finalidades. Y es, como decíamos antes, es aprendizaje activo de conocimiento útil. Ese sería el lema de lo que tenemos que hacer en la escuela. Un aprendizaje activo por parte de los alumnos de un conocimiento útil. Eso implica un cambio de mirada, un cambio de cultura, de creencias y de prácticas en todos. Padres, madres, políticos, administración y sobre todo nosotros, los docentes. Porque somos los especialistas. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? 5 minutos. Bueno, pues de forma telegráfica. Eso implica consecuencias, a mi modo de ver, claves para estos aspectos, que voy a ir muy rápido. Contenidos. A la hora de definir contenidos, el que programemos para las competencias, el que la finalidad sea desarrollar en cada niño y en cada niña, en todos y cada uno de ellos, las cualidades fundamentales suyas, no las nuestras, implicaría, a mi modo de ver, con respecto a los contenidos, menos es más y calidad en lugar de cantidad. Olvidémonos de esa definición del currículum que hizo el Ministerio hace unos años, donde era cada vez más pormenorizada, donde había cada vez más contenidos, etcétera. No, es absurdo. No podemos meter todos los contenidos de las disciplinas en el currículum escolar. Ni podemos, ni es conveniente. Seleccionemos. Menos es más. Y tenemos que dar importancia a la calidad sobre la cantidad. Quiere decir, el aprendizaje de todo un poco no nos lleva más que a un aprendizaje superficial y memorístico. Punto. El aprendizaje en profundidad de modelos, esquemas y mapas mentales requiere seleccionar mucho, radicalmente. Voy a poner un ejemplo. En historia podemos trabajar a fondo un siglo, nada más. Nada más. Todo lo demás, ¿qué hacemos? Que lo vean a través de películas. Claro. A través de películas vayamos poniendo la historia desde el principio hasta el final. Y ahora trabajar a fondo un siglo. O un periodo determinado que tenga sentido en sí mismo. Y ahora, en torno a ese periodo que tiene sentido en sí mismo, enseñémosles a entender la complejidad de variables que hay ahí implicadas. Políticas, económicas, culturales, artísticas, religiosas, todas. Cómo vivían los pobres, los medios, los ricos. Dejémonos de solo y exclusivamente ver la historia desde las batallas, los ejércitos, los reyes, etc. No, tenemos que comprender una época histórica. Y lo importante es que formemos en ellos la capacidad de entender la historia, que formen mapas mentales para entender la historia. Y ahora vean la complejidad de variables que están en un momento. El que queramos, da lo mismo.
Y veamos ahí cómo se comportaban esas variables económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas, personales, etcétera, etcétera. Si el niño es capaz, o la niña, de entender esa complejidad, poco a poco, ese modelo lo podrá extrapolar y transferir a cualquier otro momento histórico que requiera entender en profundidad. Pero ya tiene el sistema, el procedimiento, los métodos y las herramientas, y los modelos y esquemas mentales que le orientan para comprender hoy día la situación y para comprender otra. Concepción holística, claro. Los contenidos que tenemos que trabajar hacen referencia a conocimientos, habilidades, actitudes y a emociones. No podemos dedicarnos solo a algunos de esos aspectos. Todos están implicados. Y el abordaje que tenemos que hacer es interdisciplinar. Y tenemos que trabajar un currículum flexible y emergente. Es decir, a medida que vamos comprendiendo con qué niños estamos trabajando, así nosotros, que somos los expertos, decidimos que es mejor este siglo o este otro, o este momento literario o aquel otro, o este componente o aquel otro. Métodos. Aprender haciendo. No aprender repitiendo y reproduciendo. Aprender haciendo. Experiencia y saber. Juntos. Reflexión y acción. Primero las vivencias y después las formalizaciones. Las formalizaciones en el ser humano son imprescindibles. Son las que le han permitido poder avanzar. Pero solo cuando las ha comprendido y las puede utilizar. Y es un paso muy posterior. Lo primero son las vivencias. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es vivencia en literatura? Vivencia en literatura es ser capaz de disfrutar de un texto literario. Escrito, leído, interpretado, lo que fuera. Emocionarse con un texto. Ser capaz de comprender la belleza de las palabras y del lenguaje. ¿Qué es formalización? Saberlo situar en una época, en un estilo literario, en una situación determinada, poder determinar de qué autor es, del análisis sintáctico del mismo, etcétera, etcétera. Esos son formalizaciones a posteriori. ¿Para qué queremos que el niño se escuerne cuando luego no es capaz de gozar con la producción literaria? Primero, vivencias. Ya vendrán las formalizaciones. Y para muchos no serán necesarias las formalizaciones. Pero las vivencias sí. Y que sea capaz de abrirse al mundo de la literatura, de la música, del arte, de la geografía, de la historia, de la ciencia, del descubrimiento, etcétera. Sí, pero a través de vivencias. ¿Qué es una vivencia? Un laboratorio, un huerto escolar. ¿Cuántos hemos pasado y pasan estudiando física y química y no aparecen por un laboratorio? Ni saben lo que es eso. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Tareas auténticas en contextos reales. El método es tareas auténticas en contextos reales. Donde está la complejidad, donde está la incertidumbre, hay tareas auténticas, proyectos en situaciones problemáticas. Y ahí es donde se ve la utilidad del conocimiento. Y donde el conocimiento que merece la pena es capaz de discriminar lo que el conocimiento vulgar no es capaz de discriminar. La colaboración como estrategia didáctica fundamental. Lo tiene todo. Pero no les pongamos a trabajar en grupo, solos, sin aprender. Trabajar en grupo es complicadísimo, es difícil. Necesita aprenderse de manera dura y sistemática y poco a poco. Y luego metacognición, conocerse a sí mismo, lo que decíamos antes. Hacerles partícipes del proceso de conocerse a sí mismos. De contexto no hablamos nada. De estrategias de evaluación nada más. Dos cosas. Distinguir claramente entre evaluación y calificación. Evaluar es un proceso de diagnóstico. Diagnosticar dónde se encuentra cada niño con el que trabajamos. Dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Dónde se atasca. Y hacérselo ver a ellos. Eso no requiere ninguna nota. Ninguna. La evaluación no requiere nota ninguna. Requiere un informe.